bienvenidos a un nuevo programa de Tus Finanzas y Más. ¿Tú sabes a qué edad podrías jubilarte y cuánto cobrarías si lo hicieras? Eso es precisamente de lo que vamos a hablar, jubilación. Esta es la primera parte del programa. Te voy a hablar de lo que cualquier persona, independientemente de dónde viva, debería considerar para su jubilación. Y luego nos vamos a enfocar en España. Pero lo que sí te digo es que aunque no vivas aquí, hay muchas cosas que definitivamente puedes aplicar en tu caso. La edad general de jubilación está entre 60 y 67 años, dependiendo del país donde vivas. Aquí en España, este año, en el 2025, es de 66 años y medio. También es importante que sepas que debes cotizar un mínimo de 15 años para poder tener derecho a la pensión contributiva y con eso se cobra solo el 50% de la base reguladora. Por lo tanto, aquí en España, donde la edad de jubilación va a ser dentro de nada 67 años y la edad media de esperanza de vida está en más de 84 años, tenemos casi 20 años de los que en principio tendrías que vivir de tu pensión y imagínate si eres aún más longeva o más longevo. Además, hay que tomar en cuenta que las necesidades sanitarias a medida que avanzamos en edad van aumentando. En la mayoría de los países, y España no es una excepción, ya se tiene claro que el sistema de pensiones del Estado no es sostenible, no es suficiente para que la mayoría de las personas puedan vivir con el estilo de vida que tenían previo a la jubilación solo con las pensiones del Estado y que por lo tanto van a necesitar de ahorro, de inversión y probablemente en algunos casos de ingresos adicionales. La pensión media en España está actualmente en alrededor de 1.300 euros. Y para poder cobrarla un 100% tienes que haber trabajado este año 2025 un mínimo de 36 años y medio de manera constante. Por otro lado, más del 50% del ahorro en España se va a bienes raíces que tiene una liquidez baja y la rentabilidad está entre un 3 y un 5% sin considerar la inflación. Y la mayoría de la gente suele poner su dinero también en activos con una rentabilidad baja como son los depósitos, cuentas remuneradas o fondos monetarios, que si consideramos la inflación en muchos casos termina teniendo un rendimiento negativo. La clave es no depender solamente de las pensiones que supuestamente vas a recibir del Estado y diversificar las fuentes adicionales de dinero que deberías tener para tu jubilación. Entonces necesitas empezar a construir las fuentes adicionales de dinero para tu jubilación y también tienes que tener tus necesidades de capital, porque no es lo mismo una persona que, por ejemplo, tiene unos objetivos como comprar un piso o un coche a corto plazo, puede ser dentro de 2 o 5 años, a una persona que no tiene esa necesidad y que por lo tanto puede estar enfocado en que la cartera de inversión esté más hacia renta variable que esta persona que hablábamos al principio, que necesita definitivamente tener una parte de su cartera en productos menos volátiles, más hacia la renta fija. Todos los temas de los que te vengo hablando semana a semana están íntimamente relacionados, están conectados y jubilación es uno más de ellos. De hecho, debería estar entre tus objetivos a largo plazo. Y si no lo está, tienes que ponerlo desde ya. Y además, como es uno de tus objetivos, es parte de lo que tienes que tomar en cuenta para ese ahorro que ya tienes automatizado, que va de tu cuenta de ingreso a esa cuenta de ahorro e inversión. Y cuando hablo de los pilares o fuentes adicionales de dinero
que tienes que tener para tu jubilación. Me refiero, por un lado, por ejemplo, el dinero que tienes en cuentas remuneradas o depósitos, planes garantizados, que lo que hacen es proteger tu capital y también los usas normalmente para objetivos a corto plazo, cosas que tienes que adquirir o dinero que tienes que invertir o tener a mano para algún negocio que ya sabes que va a ocurrir dentro de poco tiempo. Hablamos antes, por ejemplo, de comprar un piso, comprar un coche o cualquier cosa que sea a un horizonte temporal de hasta más o menos unos 5 años. Y también tienes la inversión donde el objetivo es hacer crecer tu capital y por lo tanto hablamos de horizontes temporales mucho más allá de 10 años. La idea es batir la inflación, crear riqueza y por lo tanto estaremos pensando más en productos de renta variable como pueden ser los ETFs, los fondos de inversión, inclusive las propias acciones, que es algo que ya te he dicho que no te recomiendo a menos que tengas el tiempo para dedicarte a analizar esas acciones, sepas cómo hacerlo y le hagas el seguimiento necesario, pero que si no es mucho más conveniente tener los fondos de inversión porque es mucho más barato en general. No tienes que ir comprando y vendiendo o teniendo el gasto de lo que implica comprar y vender acciones, sino que ya está integrado en los costes del fondo y como está repartido es mucho más asequible para cualquier persona y además está mucho más diversificado, por lo menos en general. Te doy el ejemplo de una persona que actualmente tiene 45 años y decide invertir en un fondo de inversión que le da una rentabilidad media de un 6%. A los 67 años, cuando ya está jubilada o jubilado, tendrá un total de 155.000 euros o dólares acumulados. Si solo ahorrara en un plan garantizado que le da una media de un 2% de rentabilidad, tendría al final, al momento de la jubilación, solo 95.000 euros ahorrados. De manera que es una diferencia de 60.000 euros o dólares, que básicamente representa un 50% más por haber invertido en un fondo de inversión que haberlo puesto en un plan garantizado. Ese es el tipo de cosas que tienes que tomar en cuenta y considerar cuando tomas las decisiones de en dónde quieres meter tu dinero. Obviamente va a depender del perfil que tengas como inversor, de cómo te sientes con las subidas y bajadas, con la volatilidad del mercado y qué riesgo estás dispuesta o dispuesto a asumir. Tiene que ser algo con el que tú te sientas cómoda, cómodo y puedas estar tranquilo que el tiempo hace su magia junto con el interés compuesto. Si tienes un objetivo donde tu horizonte temporal es más allá de 10 años, de 15, 20, 30, hasta 40 años, no tienes que preocuparte por las subidas y bajadas del mercado. Tienes que ver lo importante de las tasas de interés, del rendimiento, pero también de las comisiones que te cobran. Por lo tanto, siempre que mires algún producto, ten muy en cuenta todas las comisiones que te cobran el banco o la agencia o quien esté ofreciéndote esos productos de inversión. Está en la obligación de decirte cuáles son las comisiones totales, todos los gastos incluidos que te van a ir quitando cada año o por retirada o rescate de tu dinero dentro de ese producto donde has invertido. Y seguramente ya sabes, porque lo hemos estado hablando
en capítulos anteriores, que no se trata solo de ahorro o inversión, sino que son complementarios, que necesitas el ahorro para luego poder dedicarte y poner ese dinero a sacar provecho invirtiéndolo. Y que dependiendo del horizonte temporal de tus objetivos, donde uno de ellos definitivamente tiene que ser la jubilación, tendrás una fórmula en la que habrá horizonte temporal de hasta 5 años, de horizontes de objetivos entre 5 y 10 años y a más de 10 años. Y en los que son a más de 10 años, personalmente creo que lo ideal es pensar e invertir en renta variable. Entonces, cuando piensas planificar tu jubilación, están tres bases dentro de una estructura donde primero está las pensiones que en teoría vas a recibir del Estado por lo que has cotizado hasta tu jubilación. Está también si eres autónomo o estabas trabajando por cuenta ajena, tienes diferentes planes donde seguramente has estado contribuyendo, y si trabajabas para una empresa, probablemente la empresa también ha estado contribuyendo a tu plan de pensiones. Y también está lo que hablamos de las fuentes adicionales, que son el ahorro y la inversión, aunque también en algunos casos podemos hablar de ingresos adicionales. Entonces, para saber si vas por buen camino, yo te aconsejo que solicites un informe de tu vida laboral, luego uses el simulador de pensiones, que lo puedes conseguir aquí en España en la página de la Seguridad Social, y veas la brecha que tienes con respecto a tu pensión. Si consideramos, por ejemplo, que tus gastos previstos van a ser de unos 2.000 euros y que vas a recibir una pensión de aproximadamente 1.200, 1.300 euros del Estado, tienes una brecha de unos 700 euros mensuales, que usando una regla que es conocida como la regla del 4%, necesitarías aproximadamente de unos 210.000 euros para que, según esa regla del 4%, pudieras ir cubriendo esa brecha en el tiempo. Esta regla del 4% es una regla que tiene ciertas deficiencias, no es una regla perfecta, está hecha para considerando que vas a tener un uso de ese dinero en 30 años, pero también no considera ningún tipo de ajuste por inflación o por aumento de ingresos o por subidas o bajas del mercado, sino que es algo que se utiliza para hacer de una manera sencilla un cálculo de lo que puedes necesitar en el futuro. Obviamente hay formas más sofisticadas de llegar a esa cantidad, y si quieres hacerlo, yo te aconsejo que te pongas en contacto con gente especializada, asesores financieros, que te pueden ayudar a determinar según tu situación, tu balance general, todos los activos y los gastos o deudas que tienes, y a cuánto año te jubilas. Hay cantidad de cálculos que hay que tener. Acuérdate, como siempre te digo, tu caso es único y necesitas verlo específicamente. Pero si hablamos de términos generales y quieres hacer una valoración rápida, esta regla te puede ser de utilidad. Jubilarte bien depende de las decisiones que tomes hoy, y por eso te dejo 5 consejos para ayudarte a que eso sea realidad. El primero simplemente es que empieces, aunque sea con poco, pero que empieces desde ya. Y también, como segundo, es que automatices ese ahorro para que no te lo gastes o lo uses para otras cosas que no sea tu objetivo, especialmente el de hoy que estamos hablando, que es la jubilación. Como tercero,
es importante que diversifiques entre activos, puede ser activos europeos, activos de bolsa americana y globales, pero es muy importante diversificar, no solamente a nivel geográfico, sino también tipos de producto. Cuarto consejo, tienes que revisar anualmente tu estrategia e ir ajustando por inflación. Y el quinto, pero no porque es el último, es el menos importante, cuida tu salud y mantén buenas relaciones sociales, que también son claves para que tengas una vida de calidad y propósito. Y como siempre, ya sabes que si te suscribes, no solamente me das una gran alegría, sino que también me motivas y me animas a seguir en este proyecto, creando nuevos temas con nuevas herramientas que te puedan ayudar semana a semana para ir creciendo, ir sabiendo más cómo manejar tus finanzas personales. Ya sabes que si tienes cualquier pregunta, me la puedes enviar. Te invito a que le digas a tus amigas, amigos y familiares que también vean el programa y que si tienen cualquier pregunta, que por favor me la envíen y yo trataré de ayudarles en lo que más pueda. Muchas gracias por estar ahí.